Reforma electoral ya es la interesante campaña que promueve el Jurado Nacional de Elecciones para sensibilizar a todos los actores políticos sobre la necesidad de aplicar estas reformas, de impulsarlas y sobre todo que se dé luz verde desde el Congreso de la República, donde ya llevan más de 3 años y todavía no ingresan al debate. Vamos a conversar de inmediato con Jessica Clavijo, ella es representante de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales, para que nos amplíe sobre esta campaña. Bienvenida. Bien, muchas gracias. Buenos días a todos los televidentes de TV Perú. Te comento que efectivamente esta campaña de reforma electoral ya es una campaña que viene propiciando el Jurado Nacional de Elecciones a fin de poder tener ya luz verde a nuestra reforma electoral. Hay varios proyectos de ley, es todo un paquete de reformas que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y RENIEC, a fin de fortalecer nuestro sistema democrático. Y es algo que me gustaría recalcar, que no es una reforma que sea en beneficio de los organismos del sistema electoral, es más bien una reforma que tiene que ver con el ciudadano de a pie, de los partidos políticos. Y con la democracia en general. Y con la ¿no? democracia, por supuesto, y es por eso que me voy a permitir informar a la ciudadanía de cuáles son estas reformas que se van a plantear. Cuando nosotros hablamos de reforma en la educación o reforma en el transporte, inmediatamente el ciudadano identifica en qué me va a beneficiar, cuáles van a ser esos cambios. ¿Qué problema me van a aliviar? ¿Qué problema me van a aliviar? Lo mismo sucede con la reforma electoral. Hay varios temas que se van a aliviar, como tú bien dices, y que van a implicar un fortalecimiento de nuestros partidos políticos. ¿Cuáles son estos proyectos pendientes en el Congreso de la República? Mira, por ejemplo, y por darte algunas pautas así bastante puntuales, yo creo que todos los ciudadanos, en el marco de las elecciones del 2014, hemos de repente conversado acerca de que nos gustaría tener información sobre los candidatos, saber cuáles son los bienes, las rentas, con cuánto ingresa ese candidato a ser autoridad. Nos gustaría saber qué procesos penales ha tenido, cuáles son sus antecedentes penales. Esa información va a ser incluida ya de manera obligatoria en la declaración jurada de vida si es que se aprueba la reforma electoral. Muchos de nosotros de repente hemos conversado de que queremos rostros nuevos en la política, quisiéramos de que las bases en los partidos se renueven y que sean ellos quienes elijan a sus candidatos. Es por eso que la reforma electoral va a plantear que sea un militante un voto. Es decir, que las organizaciones políticas, en el marco de la democracia interna, hagan valer la voz de sus bases, de sus militantes. ¿Qué ha pasado en estos 3 años? ¿Por qué el Congreso de la República no se anima a debatirlo? ¿Por qué no se coloca en agenda? Bueno, yo creo que es un tema de voluntad política. Como bien has mencionado, son más o menos 3 años que viene este proyecto durmiendo en el Congreso de la República. El Código Electoral y el Código Procesal Electoral fueron presentados en el año 2011. Que es un proyecto bastante interesante porque hoy por hoy tenemos que recurrir a cerca de 10, 12 normas para poder enfocarnos y saber cuáles son los lineamientos de un proceso electoral. Esto quedaría de lado y tendríamos un código electoral y un código procesal electoral que condensaría toda esa información. La ley de partidos políticos y la ley de control y participación ciudadana fueron presentados en el año 2013 y estos se encuentran aún todavía sin haber ingresado al Pleno del Congreso. Increíble. Y es por eso que esta campaña busca que en esta legislatura tengamos ya ese debate en agenda porque es nuestra oportunidad. Si se logra en esa legislatura, ¿vamos a tener novedades para el proceso electoral del 2016? Sí, un proceso tan importante como el del 2016 estaría ya amparado en la normativa que se aprueben en estas legislaturas. Entonces, estamos todavía a tiempo, el Congreso todavía está a tiempo de reivindicarse. Sí, y yo creo que más bien el término sería estamos contra el tiempo. Estamos ya en el marco de las legislaturas que podrían implicar el debate y esta importante reforma. Claro, porque corríjame, no sé si estoy bien, pero lo último que se supo de algún tipo de reforma en esos procesos electorales fue sobre el consumo de bebidas alcohólicas. Se redujo el tiempo, pero más allá, en temas puntuales, esenciales y concretos, no han habido mayores iniciativas. Así es, han habido, como tú mencionas, esta reforma en relación a la muy conocida ley seca, por ahí una reforma referida a la conformación de los jurados electorales especiales, pero no estas propuestas de fondo han sido aún debatidas, ¿no? Y hay temas que también guardan relación con temas sensibles como revocatorias. Temas sensibles como revocatorias que implicaría que haya cuentas claras también de los revocadores. Creo que también el ciudadano de pie podría identificar que queremos siempre cuentas claras en los partidos y también en el marco de una revocatoria. Entonces habría la obligatoriedad de rendir cuentas a la OMPE en relación a esta revocatoria. Y porque nos hemos quedado con esta mala sensación, ¿no?, de estos procesos de revocatoria que se llevaron a cabo en el 2013
Y, por ejemplo, todavía no sabemos a ciencia cierta cuáles, digamos, las cuentas. No se han sacado las cuentas de forma transparente. Nos hemos quedado con ese sinsabor. Así es, y también tú recordarás que se cuestionaba mucho estas nuevas elecciones, es decir, el ir a una revocatoria, que hayan suplentes y después regresar a las urnas a elegir autoridades. Y en un periodo de 4 años teníamos 3 personas ocupando el mismo cargo, 3 autoridades. Esta propuesta de reforma busca que ya se eliminen las nuevas elecciones. Es decir, si se revoca una autoridad, ingresarán aquellos que fueron elegidos en las urnas como suplentes o accesitarios. No la necesidad de ir nuevamente a las urnas para tener 3 autoridades en periodos cortos, que para Lima fue un tema sensible. Imaginémonos cómo es para provincias, en distritos en los que desde la acción de la norma han llegado a haber 4 o 5 procesos de revocatoria en distritos muy pequeños con poca población, que esperan justamente tener autoridades para ver mejoras en su distrito. Bueno, para ir culminando con ese tema de la campaña, se han unido diversos actores políticos de la sociedad civil, diversos gremios, incluso artistas, para sensibilizar a la población. ¿Ves a la población que ha cambiado un poco su percepción? ¿Hay mayor demanda de cambio? Así es, como tú mencionas, hay prestigiosos ciudadanos que se han sumado a la reforma y a nombre del Jurado Nacional de Elecciones y el doctor Francisco Tábara agradecemos a quienes de manera desinteresada nos están apoyando, como el artista Fernando de Cislo, el periodista Augusto Álvarez Rodríguez, de deportistas y como lo tenemos en un spot, porque es. Ustedes han promovido, ¿verdad?, un interesante spot. ¿Y qué les parece más bien si vamos a verlo para luego seguir comentando este tema? Vamos con el spot de Reforma Electoral Ya. Hoy que tanto se habla de la reforma del transporte, de la reforma de la salud pública, incluso de la reforma universitaria, urge también realizar una reforma electoral. Las constantes noticias de desfalco de las arcas de los gobiernos regionales, sumado a la falta de ejecución del presupuesto para la realización de obras de los pueblos, la penosa existencia de autoridades con antecedentes judiciales que resultan electas, incluso estando en prisión, dibujan parte del panorama de la realidad política por la que pasa nuestro país. La reforma electoral impulsada por los 3 organismos encargados de la realización y la legalidad en la elección de autoridades tiene como finalidad terminar con este sinsabor que dejen los peruanos lo que hoy conocemos como política. ¿Cómo? A través del ordenamiento y la modificación de las leyes electorales para perfeccionarlas. Así, los ciudadanos de todo el Perú podrán ejercer sus derechos políticos de manera eficaz y eficiente, sintiéndose verdaderamente representados desde cada rincón del país donde vivimos. Ahora, si bien todos los peruanos tenemos derecho a utilizar los mecanismos de control a los políticos que no cumplen con su labor o roban y cometen actos ilícitos durante su gestión, las deficiencias, vacíos, contradicciones de la actual legislación electoral facilitan la mala utilización de las herramientas de participación ciudadana, como la revocatoria, perjudicando el sistema democrático en el que todos tenemos derecho a ser elegidos y que esa elección democrática se respete. Frente a esto, el Jurado Nacional de Elecciones tomó 2 acciones. Elaboró el proyecto de Código Electoral y Código Procesal Electoral y lo entregó para su revisión, debate y aprobación al Congreso de la República en noviembre del año 2011. Y 2 años después, junto con los otros entes del sistema electoral, OMP y RENIEC, presentó los proyectos de nueva ley de partidos políticos y nueva ley de derechos de participación y control ciudadanos. La aprobación de todas estas normas debe ser integral. El proyecto de Código Electoral y Código Procesal Electoral ha regulado los mecanismos y vías con las que cuentan los ciudadanos para ejercer sus derechos de participación política y los procedimientos que se originen como consecuencia de esto. Mientras que la nueva ley de partidos políticos incentiva y fortalece el funcionamiento de los partidos políticos, así como las relaciones internas de sus afiliados. Y la nueva ley de derechos de participación y control ciudadanos retira los incentivos perjudiciales, regulando el accionar de las personas interesadas en interrumpir el mandato de una autoridad. Este conjunto de normativas ya es prioridad de la agenda del Congreso de la República para ser debatida y aprobada en la siguiente legislatura y con ello entre en vigencia para las elecciones generales del 2016. Bueno, todo lo que implica esta reforma electoral ya, esta campaña, y seguimos conversando con la especialista de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales, Jessica Clavijo, del Jurado Nacional de Elecciones. El 26 de febrero hay una campaña.
Hay una convocatoria, me parece. Así es, va a haber una reunión con las bancadas parlamentarias, colegios profesionales, invita a la juventud, a fin de que el 26 de febrero nos acompañen en una reunión para debatir y conversar acerca de los temas puntuales de la reforma. Y como bien se mencionó y se vio en el video, hay un hashtag que es Reforma Electoral Ya, porque hoy por hoy tenemos la oportunidad de llegar a la ciudadanía a través de las redes sociales. Un mecanismo que no es oneroso, un mecanismo que nos permite llegar al ciudadano de pie, ni siquiera sentándose en una computadora, sino quizás en su celular, poder contar con información, descargar información, y como el Jurado Nacional de Elecciones está acostumbrado a llegar a nivel nacional, estar dándole los micrófonos a toda la ciudadanía, es que también se van a abrir micrófonos para que puedan a nivel nacional comentarnos cómo es que pueden apoyar la campaña de reforma electoral. Y además pueden descargar información, ¿no?, en la página web para estar más informados. Vamos a otro tema también que nos convoca, porque ustedes recordarán que se produjeron diversos hechos de violencia en las anteriores elecciones municipales y regionales, y eso obligó a las autoridades a suspender el proceso. Se van a realizar entonces elecciones complementarias en diversas jurisdicciones, y vamos a consultarle también, va a vencer ya el plazo para que las organizaciones realicen sus elecciones internas, esto con miras a poder postular, ¿verdad? Explíquenos un poco el procedimiento. Así es, recordamos que el año pasado se realizaron las elecciones regionales y municipales. Lamentablemente, en 29 distritos no fue posible proclamar a las autoridades electas por los hechos de violencia que son conocidos ya por la ciudadanía. De acuerdo a ley, cuando suceden este tipo de situaciones, se debe convocar a elecciones complementarias. Son elecciones municipales complementarias que se van a llevar a cabo el día 5 de julio. ¿Quiénes gobiernan actualmente en estos 29 distritos? Se ha prorrogado el mandato de quienes tenían que dejar el cargo a la espera de que se realicen estos nuevos comicios. ¿Y estos comicios se realizan cuándo? El día 5 de julio, el domingo 5 de julio, en 29 distritos y 2 provincias es que se va a elegir a las autoridades municipales. Y es muy importante recordarles a todas las organizaciones políticas que es un proceso electoral como todos, que tiene las mismas reglas. Uno de ellos es el ejercicio de la democracia interna. Es decir, para poder presentar candidatos debo haber desarrollado la democracia interna al interior de mi partido político o movimiento regional. Para saber quién va a postular. Para saber quiénes son los candidatos, efectivamente, y el plazo vence el día 16 de marzo. ¿Y pueden presentarse las autoridades o los candidatos que postulaban en el primer comicio? Por supuesto, pueden participar las organizaciones políticas que participaron en el 2014, los que se encuentran con inscripción vigente ante el registro de organizaciones políticas, pero es importante recordarles que el 16 de marzo entonces vence este plazo para el ejercicio de la democracia interna. O sea, todo, completamente todo es nuevo en todo este proceso electoral. Se hace la convocatoria, se realiza también la campaña electoral, el proceso de difusión. Así es, estamos a la espera de que el Ejecutivo realice la convocatoria. Este es un proceso electoral que se debe llevar a cabo conforme a ley, es decir, la fecha incluso es de calendario fijo, se debe realizar el primer domingo de julio, entonces este 5 de julio habrá una elección de elecciones municipales complementarias y tiene las mismas características porque se brindan las mismas garantías para esos distritos que van a elegir autoridades. ¿Y de qué regiones estamos hablando? Esos 29 distritos y 2 provincias se encuentran en departamentos como Amazonas, Ancash, Lambayeque, La Libertad, incluso en Lima tenemos 3 distritos que son Huarochirí, Huangascar en Yauyos y Zumbilca en Huaral. Aquí en Lima entonces también vamos a tener novedades el 5 de julio. Termina este plazo, mencionaba, el próximo 16 de marzo. Estamos prácticamente a un mes de que las organizaciones puedan cumplir con la inscripción. Así es, nos encontramos ya por vencer este plazo, que implica que las organizaciones políticas, partidos políticos y movimientos regionales se organicen a fin de llevar a cabo su elección, que puede ser a través de delegados, como lo establece hoy por hoy la ley de partidos, puede ser a través de delegados o a través del voto de sus afiliados o de afiliados y no afiliados. Es decir, la ley de partidos actualmente contempla, además de la designación directa, 3 modalidades. Te recordarás que en ese momento te hablaba de las novedades que vendrían con la reforma. Si es que se hubiera aplicado ya a este proceso electoral y tuviéramos vigente esa norma, solamente tendrían la opción de hacer una designación que es de un porcentaje mínimo y todo el resto debería corresponder al ejercicio del voto de los militantes, es decir, un militante, un voto. Militante y un voto. Bueno, interesante porque se cumplen los plazos, son diversos partidos políticos, son más de 20, ¿verdad?
Los movimientos regionales están incluidos, los nuevos movimientos, ¿se pueden seguir creando todavía movimientos para esta elección? Está por vencer el plazo. Lo que sí es importante recalcar que la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales ya ha cursado a todas las organizaciones políticas, llámense partidos y movimientos regionales, comunicaciones, para que nos brinden información acerca del procedimiento de democracia interna a fin de poder fiscalizar esta importante jornada electoral interna. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a estar atentos a estos plazos, a ver cómo se desarrolla. Y vamos, me dicen, ¿con qué? Con la campaña, también la foto de la campaña. Nuevamente volvemos a la reforma electoral, ya el primer tema que tocábamos con nuestra invitada, sobre algunos miembros, algunos que se han sumado, algunas personalidades. Ahí está, ¿verdad? Fernando de Cislo, Augusto Álvarez Rodríguez, periodista. Están también Cecilia Blume, tenemos ahí también la fotografía en la parte inferior de la pantalla. Bruno Ascenso, el actor, director de cine. Y está también Cecilia Blondet, Percy Medina, el señor Álvarez Rodríguez, Bruno Ascenso, nuestro prestigioso artista Fernando de Cislo, y hay más personalidades que se han sumado de manera desinteresada a esta campaña y que van a ser puestos ya en conocimiento de la ciudadanía en los próximos días. Perfecto, muchas gracias entonces por esta información. Jessica Clavijo, especialista de la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Pausa y regresamos de inmediato en 7.3 Noticias. Volvemos.